¿Ya pasó 1 o 2 semanas de la Pascua? Una. El domingo pasado, gracias. Gracias. ¿Tenés una nueva nieta ahora? Bueno, gloria a Dios. Parece que terminó todo con la celebración de la Pascua. Hoy se acabó. La gente a veces vive con esa expectativa. Cuando vino la fiesta de Navidad, Año Nuevo, y después, ay, qué vacío. No, viene la alegría, el carnaval, y salen disfrazados hasta de mono. Y cuando terminó el carnaval les cuesta más, y no, y se hacen un domingo más, y yo me acuerdo de mi pueblo, bueno, le llamaban el entierro del carnaval. Lo enterraban. Imaginar. Pero seguían pachangueando. Esa era la verdad. Y después ¿qué? Ahora las clases, la escuela, a la escuela. Y de ahí hay que esperar hasta Semana Santa, la próxima vacaciones largas que sabíamos tener. Y venía Semana Santa y eran los 4 días lindos. Y la gente, más que la celebración, eran los días de feriado, ¿o no? Entonces, y ahora ya pasó, pero para nosotros que veníamos pensando y hablando, ¿se acuerda de lo que hemos hablado en Semana Santa? Del el significado de la Pascua. ¿Quién se acuerda? Levánteme la mano, no me diga. Levánteme la mano, ¿qué significaba la Pascua? Así en breves palabras. ¿Te acuerdas? Sí, más vale, era de Dios, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ya no se acuerdan? Digan fuerte. Pasar por alto. Muy bien, muy bien, muy bien lo que se acordaba. Pascua significaba en el griego pesachi y quería decir pasar por alto. Pasar por alto. ¿Qué era lo que pasaba por alto? ¿La qué? La cosa. ¿La qué, mi amor? Pasaba por alto de casa en casa. Bueno, pero ¿por qué pasaba por alto? ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Estaban marcadas. ¿Con qué estaban marcadas? Sacrificaban un corderito y con la sangre pintaban. Era el último día que el pueblo de Israel iba a estar en Egipto. Esa noche ellos comían la Pascua y después salían con todas sus cosas para irse de Egipto y no volver más. Así que era la última plaga que caía sobre Egipto, que Dios había castigado a los egipcios. Pero este era el juicio más duro que Dios tenía para con los egipcios. Y para eso creó la Pascua, que significaba pasar por alto, porque la sangre que se pintaba en la casa de los israelitas se pintaba en el dintel y se pintaba en los 2 postes, ¿se acuerda? Bueno, venía el juicio de Dios. ¿Qué era el juicio de Dios? Un ángel heridor con su espada entraba casa por casa en toda la tierra de Egipto. Y en la casa donde no había la marca de la sangre del corderito, el ángel entraba y mataba al primogénito. Primer hijo varón, quiere decir. Lo mataba. Ese era el juicio. Entonces, en los israelitas, todos tenían pintadas las puertas, el dintel y los postes. El ángel venía, miraba la señal y esa casa la pasaba por alto. Pasaba de largo. Venía a la otra casa, veía pintada, pasaba por alto. Ese era el concepto de la Pascua. Pasaba por alto la Pascua. Y el pueblo celebraba con la muerte del corderito y comían
adentro, toda la familia dentro de la casa, no podía haber ninguno afuera, y comer y lo que quedaba, quemarlo todo. En el fuego lo que quedaba se quemaba, listo. Y luego después, a medianoche, ellos ya empezaron a prepararse para salir de Egipto. Imagínense un desalojo total, como de más de 1 millón de personas. Grande, ¿no? Imagínense que de Córdoba un día venga y todo Córdoba sale. Queda vacío Córdoba. Qué impacto, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó. Salió el pueblo de Israel y les dejó toda la tierra de Gosén, donde era parte en Egipto, donde ellos vivían, en Gosén. Ese sector quedó todo abandonado. Parecía pueblo fantasma, y salieron los israelitas. Y iban derecho a la tierra prometida que Dios les había preparado para ellos. ¿De acuerdo? Bueno, pero el apóstol nos enseñaba que el significado de la Pascua para nosotros es el cordero que representaba al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa sangre de ese corderito los salvaba del juicio del ángel. ¿Verdad? La Biblia nos enseña que Jesús es nuestra Pascua. Él es nuestro cordero. Juan el Bautista decía, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En medio de toda la religiosidad de los judíos, Él se levanta diciendo, aquí está el verdadero Cordero de Dios. Y el Señor vino, tal como Dios lo tenía planeado, entregó su vida. Tuvo los 3 años y después entregó su vida en la cruz del Calvario. Y los apóstoles escribieron todo, la muerte de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que el que está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron. Entonces empezábamos a experimentar la nueva vida, lo que significaba la Pascua. Pero llegó el día domingo, el domingo de resurrección. Había discusiones entre los propios judíos, porque dentro de los judíos estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos y los seguidores de los ancianos del templo. Eran una división muy grande entre los propios judíos. Pero los saduceos no creían en la resurrección. Y como no creían en la resurrección, entonces ellos lo enfrentaban a Jesús para decirle que no hay resurrección, o sea, para protestar en contra de la resurrección. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios para decirle lo que significaba la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, es en vano nuestra fe. ¿En quién hemos creído? En un muerto. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Él resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Amén. Ahora, pareciera que ahí terminó toda la Pascua para nosotros. El Señor resucitó, ya está. Pero después que el Señor resucitó, dice la Biblia que Él se le apareció durante 40 días. Después que Él resucitó, 40 días se le apareció a uno, a las mujeres, a los apóstoles, apareció a los discípulos y a un grupo como de 500 personas también se les apareció y todos lo vieron. Y ellos le dijeron, no creían que era. Uno de ellos decía, si yo no meto el dedo en su marca, si meto mano en su costado donde le atravesaron con la lana, no voy a creer. Ese era Tomás, el incrédulo. Entonces cuando se le aparece junto Tomás con todos los discípulos, Tomás, mete tu dedo. Tomás, mete tu mano en mi costado. Y sé creyente,
no incrédulo. ¿Y saben qué dijo el Señor? Unas palabras que nos llegó hasta nosotros. Bienaventurados, felices, los que no vieron y creyeron. Yo no lo vi, pero yo creo que Él resucitó. Usted no lo vio y usted cree en el Señor Jesucristo, Él resucitó. Somos doblemente felices antes de que aquellos que sí lo vieron resucitado. Y después de los 40 días, el Señor los llevó a las afueras de Jerusalén, a una aldea que se llama Betania. Y ya les había dado las últimas palabras. Y Él entonces, después que terminó de hablar, los bendijo. Y estaban todos. Y Él empezó a subir. Y los discípulos cada vez iban más atrás, con la cabeza más atrás, más. Y se mezcló en una nube y desapareció. Ascendió al Señor. Lo vieron ellos. No se lo contaron. Tal es así que Juan dice, nosotros mismos lo vimos y vimos su gloria. Y le conocimos. Y después de la ascensión, el Señor les había dado una recomendación muy importante. No se vayan de Jerusalén. Antes de ascender, Él les dijo, no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque va a venir lo que Dios el Padre les prometió. Van a recibir la promesa. Y miren, ellos en ese momento no tenían en claro, y el Señor se los había dicho varias veces, que Dios les había prometido algo que iba a ser maravilloso. No los dejaré huérfanos. Después que yo me vaya, vendrá alguien que los va a consolar. Y que va a estar con ustedes. Y en ustedes. Y para siempre va a estar con ustedes. Entonces ellos se quedaron con esa incógnita. No se vayan de Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que reciban la promesa. Y yo quiero leer parte de la Biblia en este sentido. ¿Cómo continúa entonces la Pascua? Jesús les manda a decir, no se vayan de Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que venga la promesa de Dios. ¿Y cuál era la promesa? El Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él venga, los va a bautizar y revestir de poder y de autoridad. Busquen en su Biblia Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Los discípulos estaban en Jerusalén, en la casa se cree que era la casa de Juan Marco, y estaban todos reunidos ahí. Y eran como 120. Y de repente sucedió algo. Llegó la promesa. Fíjense. Capítulo 2. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego que se asentaban sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó una multitud. ¿Se imaginan? Al frente de la casa, una multitud. Y estaban confusos, porque cada uno los escuchaba hablar en sus propias lenguas. En Jerusalén había mucha clase de gente y venían los de otros países para adorar en Jerusalén. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos? Como pues le oímos nosotros hablar, como si cuando le dice Galileo, ¿no son estos galileos? Los galileos eran la casta de los judíos más baja, los más bajos, los menos reconocidos. Por eso lo trataban mal a los galileos. Y dice, ¿no son todos estos galileos? ¿Cómo es que le oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? La multitud se empezó a conversar, a chimentar entre ellos. Habían partos, medos, elamitas y los que habitaban en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Habían cretenses de Creta, habían árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Pero habían otros se burlaban, decían, estos ya están borrachos, están llenos de mosto, ya están borrachos. Pero resulta que eran las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana no tomaban vino. Si tomaban vino, lo tomaban a las 4, 5, 6 de la tarde cuando comían. Pero no a las 9 de la mañana. Y en medio de toda esa gran confusión, descendió el Espíritu Santo de Dios. Esa era la promesa. Que Dios les había dicho que iba a mandar a su Espíritu Santo. Querido mío, ese Espíritu Santo vino y continuó la obra de Jesús, la obra de la Pascua. El Señor formó la base de la iglesia y el Espíritu Santo la desparramó. Y el Señor le dijo, y me van a ser testigos ustedes, van a llevar el Evangelio y ustedes van a ser testigos. Primero acá en Judea, después van a ir hasta Samaria, los pueblos de alrededor, y después van a ir hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús decía estas palabras, América todavía no estaba descubierta, pero ya vivían indios aquí. Gente que llegó aquí a América, ¿cómo? No sabemos, pero llegaron aquí. Así que lo último de la tierra que era América. Nosotros. Y ese evangelio que salió desde Jerusalén ha llegado hasta nosotros. Cuando vino Colón, vinieron sacerdotes y vino la primera Biblia. Porque en el año en que Colón salía, se inventó también la imprenta. ¿Quién fue el inventor de la imprenta? Gracias. Gutenberg. Y este Gutenberg inventó la imprenta. ¿Y qué creen ustedes que imprimió? ¿Cuál fue su primer libro? La Biblia.
lo primero que imprimió Gutenberg en su imprenta fue la Biblia. Y así fue que la palabra de Dios se desparramó por toda la tierra. Hoy no hay país que no conozca la palabra de Dios, que no haya tenido la palabra de Dios, traducida a más de 3.000 y pico de idiomas. Las últimas traducciones que se hicieron acá en la Argentina fue para los aborígenes del norte, los quichua. Trabajaron 10 años. Gente que estudiaba la palabra. Para colmo, el idioma quichua no tenía abecedario. Había que crear un abecedario. Y usaron a 3 de los ancianos de los quichua para que junto con los traductores iban dando las palabras. Y de acuerdo al sonido de las palabras, ellos iban creando el abecedario y así traducían la palabra. Tradujeron la Biblia después de 10 años de trabajo. Esos 3 caciques más los traductores que trabajaron con ellos. Y hace 5 años, 6 años, presentaron la Biblia en la Argentina. El gobierno y la Constitución nueva, reformada ¿en dónde fue? ¿Corriente? No. No. ¿Dónde fue la asamblea de la Constitución? Santa Fe, Corriente, Santa Fe al otro lado, Entre Ríos. Bueno, ahí donde se hizo, que la llamó Alfonsín. Alfonsín llamó a reformar la Constitución. Ahí se bajó de 6 años el periodo presidencial a 4 años. Ahí también se incluyó el segundo idioma oficial que tenemos los argentinos. ¿Usted sabe cuál es? ¿Por qué no aprende el segundo idioma? Aprende inglés, pero no sabe el segundo idioma. El quichua. El quichua. Es el segundo idioma reconocido oficialmente de la Argentina. Y se terminaba hace 5 años de traducir la Biblia al quichua para los nativos. Así que éramos los últimos de la tierra. Y la palabra de Dios llegó hasta el más lejano de los hombres y de las aldeas y de los pueblos. Amén. La promesa del Señor era: les mandaré el Espíritu Santo. Todo esto fue hecho porque el Espíritu Santo de Dios se movió entre los cristianos. Así como usó la venida de Colón, también vinieron y se extendió el Evangelio aquí en América. Así que cuando llegó el día del Pentecostés, recibieron la promesa. Y esa promesa es el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 11. Miren la importancia que tenía el Espíritu Santo y que tiene para nosotros hoy. Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ¿sigue? También dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en... Era el Espíritu Santo. Le doy una enseñanza práctica. Cuando ustedes lean la Biblia y lean Espíritu, cuando está con mayúscula se refiere al Espíritu Santo de Dios. Si está con minúscula se refiere al Espíritu del hombre. ¿Entiende esto?
Acuérdese bien cuando usted lea para que no se le arme confusiones, está refiriéndose al espíritu del ser humano o al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo de Dios? Lo acabamos de leer. Vamos a leer de nuevo, vuelve para atrás. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Cómo resucitó el Señor? Dígalo. El poder del Espíritu Santo de Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Quién resucitó a Jesús? Ese mismo espíritu es el espíritu del propio Jesús. El Santo Espíritu de Dios. Cuando nosotros hablamos del Padre, del Hijo y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Y dice la Biblia, siga leyendo, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive. Está hablando de la resurrección de todos los que creemos en Él. El Espíritu Santo de Dios. Por eso yo quiero que usted entienda en esta noche la importancia del Espíritu Santo de Dios, porque es la continuación de lo que pasó después de la Pascua. Resucitó Jesús, ascendió al cielo y viene ahora la obra de la promesa del Espíritu Santo de Dios. Él es entonces el que resucitó a Jesús de los muertos. Y dice la Biblia que vive en ustedes. 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, por favor. Escucha. ¿No saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Está entendiendo esto? ¿Está entendiendo, hermano? Somos nosotros el templo de Dios. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Lo dice Dios. Los cristianos, los que tienen a Jesucristo en su vida, son el templo del Espíritu Santo de Dios. Él habita en ustedes. Y si alguno destruye, escuche, el templo de Dios, ¿a qué se refiere? Si usted destruye su cuerpo, que es el templo de Dios, dice después, Dios mismo, él mismo, la persona, será destruido por Dios, porque el templo de Dios es, dígalo fuerte, gracias, hermano, sagrado. Y ustedes son ese templo. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? ¿Dónde vive? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Póngase la mano al pecho. Acá en mi vida. Si yo tengo a Jesús en mi vida, el Espíritu Santo de Dios vive en mi vida. Vive en mi vida. Esa fue la promesa que Jesús le hizo a los discípulos. Y tenemos ese Espíritu Santo de Dios. Otro versículo, por favor. 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿Acaso no saben, dice el apóstol a la iglesia de los Corintios, ustedes no saben que sus cuerpos es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Vos no sos para hacer lo que se te da la gana con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque sos templo
del Espíritu Santo de Dios. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu? Miren, hermano, lo que tenemos que pensar. ¿Cómo nosotros cuidamos nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser prudentes. Porque aquí, póngase la mano al pecho, vive el Espíritu Santo de Dios. ¿Está? ¿Le quedó claro dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde? En su vida, en su cuerpo. En su cuerpo mora el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos nuestro cuerpo. No se trata de embellecimiento, pero sí se trata de las cosas malas que a veces hacemos con el cuerpo. ¿No? ¿Está entendiendo? Y Dios dice que ese cuerpo es el templo santo. Y si es un templo santo, tengo que cuidar ese templo santo. ¿Por qué? Porque ahí vive el Espíritu Santo de Dios. Hola, ¿sí? Vive el Espíritu Santo de Dios. Sigamos, por favor. Estamos leyendo palabra de Dios. Nada que no sea que venga de la palabra. La Pascua continúa con el Espíritu Santo que vive en nosotros, templo santo. Ahora quiero que hablemos de cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 2. Pues, por medio de él, pone el versículo 1. Ahí está. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y luego dice, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida, y el original dice, hay un error de traducción ahí, del Espíritu que da vida. Esa es la verdadera traducción ahí. Porque la ley del Espíritu que da vida me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo primero que ha hecho el Espíritu Santo? Lo primero que ha hecho es liberarnos. Ya no hay más condenación. Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de muerte. El que peca, muere. La ley del Espíritu que da vida te libró de esa ley del pecado y de muerte. ¿Entiende la obra fundamental que ha hecho el Espíritu Santo por nosotros? Sigamos. Y el Espíritu Santo nos enseña cómo librarnos de nuestra vieja vida. Pero claro, yo vine, recibí al Señor, recibí al Espíritu Santo, pero está aquí el mismo Zacarías. Y este Zacarías, que ustedes ven, tiene también otro Zacarías. Y ese otro Zacarías es el que manejaba mi vida. Pero cuando vino Jesús a mi vida, yo quiero vivir con el nuevo Zacarías, no con el viejo. Y vivir con el nuevo significa desechar el viejo. Nosotros en la escuelita dominical, cuando yo tendría 12, 13 años, iba a la escuela dominical. El misionero que teníamos de maestro nos enseñaba esto. Miren, nosotros hay un carro
con su rueda. Y de acá hay un burrito y de acá hay otro burrito. Este burrito está atado al carro y tira para allá. Y este otro burrito está al carro y tira para allá. Este tira para la vida, pero este tira para la muerte. Esta es la vieja vida, esta es la nueva vida. Y yo estoy sentado arriba del carro. Arriba del carro. Y arriba del carro yo tengo la alfalfa, la comida. ¿A quién le doy de comer? Va a tener más fuerza. Y si no le doy de comer, va a estar más débil. Si le doy de comer al que me tira para la vida, yo voy a tener vida. Pero si le doy de comer al que me tira para el pecado, para la muerte, voy a caer en la muerte. ¿Entiende? Fue tan didáctico que nunca me puedo olvidar eso desde niño. Todo depende de mí, no de los burritos. ¿Por qué? Porque si yo le doy de comer a este me va a llevar para una buena vida. En cambio, si le doy de comer a este otro, me va a llevar a la vieja vida, a lo que yo hacía antes de conocer a Jesús, a mi desastre de vida. ¿Usted se acuerda lo que era antes de conocer a Jesús? Ni lo mencione, ni lo recuerde más. ¿Entiende usted lo que está pasando? Entonces, el Espíritu Santo nos enseña cómo librarnos de nuestra vieja vida. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Les aconsejo a todos en sus casas, lean toda la carta a los romanos. Es una carta excepcional. Y cuando lleguen al capítulo 8, lean versículo por versículo, prestándole la suma atención, porque ustedes van a entender muchas cosas de Romanos capítulo 8. Dice el versículo 3. Perdón, madre, poneme Reina Valera. Yo me confundía porque veía NBI. Cambiale a Reina Valera. Romanos capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. ¿Está? Está en el 5. Vaya más atrás. Ahí está. Dice así: porque lo que era imposible a la ley, ¿por cuánto era débil? Por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso Él murió en la cruz. Si Jesús no hubiera recibido todos nuestros pecados, él jamás podría haber muerto en la cruz. Jamás. Isaías lo dijo más de 700 años atrás. Mas Jehová, decía primero, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová Dios cargó en el Señor el pecado de todos nosotros. Si Dios no hubiera puesto el pecado de todos nosotros en Jesús, Jesús no podría haber muerto. Pero como Él cargó, y para eso tenía que nacer como ser humano, tomó la forma humana, vivió con los apóstoles, comió, durmió, lloró, estuvo siempre con ellos. Pero cuando llegó el momento, Él sabía que tenía que morir en la cruz. ¿Por qué? Porque sabía de los pecados que tenía que pagar de todos nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros los pecadores, fue Cristo el que murió. Y Pablo diría en otra parte, al que no conoció pecado, él nunca tuvo pecado, no podía haber muerto en la cruz.
Pero dice Pablo, al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos perdonados, justificados delante de Dios. ¿Entiende esto ahora? ¿Por qué Jesús tomó forma humana, el Hijo de Dios, el que descendió del cielo? ¿Por qué cargó con el pecado de nosotros? Si no cargaba con nuestros pecados, no moría en la cruz. Entonces, Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Y el versículo 8, el capítulo 8, versos 5 y 9. Y aquí está cómo debe ser nuestra relación con el Espíritu Santo. Escuche esto. En primer lugar, hay 3 conceptos que tenemos que tener bien en claro. Primero, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que se conforman. No, esta no es Reina Valera, che. Ah, con razón. A mí se me arma un lío cuando usted se acostumbró a leer la Biblia. Una versión, esa es la que vale. Busca la otra, por favor. ¿Está? ¿Está? Ahora sí. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí, enseñándole a la iglesia de Corinto acerca de nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque los que son de la carne, los que quieren vivir de acuerdo a su vieja vida, como vivían de pecado, que hacían lo que querían, que cada uno sabía no quiero decir la mala palabra, pero las maldades, voy a decir, las cochinadas que hacíamos. Usted sabe, yo sé lo que yo hacía, ¿verdad? Los que son de esa vieja vida piensan en las cosas de esa vida, de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En la cosa del Espíritu. En primer lugar, los que son. ¿Quiénes son? Nosotros. Si somos de la carne o somos del Espíritu. ¿Alimentamos a este burrito o alimentamos a este otro? ¿Qué clase de vida quiere llevar usted? Usted es un hijo de Dios. Usted es un cristiano. Su nombre está anotado en el libro de la vida. Pero ¿qué clase de vida quiere llevar aquí en la tierra? Los que son de la vieja vida y quieren seguir viviendo con su vieja vida, allá ellos. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El problema está aquí. ¿En qué pensamos en nuestra vida? ¿Pensamos con nuestra vieja naturaleza o pensamos con la naturaleza espiritual? Si yo sigo pensando como era mi vieja vida, voy a seguir pecando. Pero si pienso con la mentalidad del Espíritu Santo de Dios, entonces mi vida va a tener bendición y caminar en la voluntad de Dios. ¿Qué clase de vida quiere llevar? ¿Son de quién? ¿De la carne o del Espíritu? Del Espíritu. Amén. Ahora, pero aquí hay un problema. El segundo punto. El versículo que sigue. Porque el ocuparse de la carne, el ocuparse de la vieja vida, ¿qué consecuencia tiene? ¿Por qué cree usted que hay muchos cristianos
que en vez de vivir una vida cristiana victoriosa, están sufriendo y dando lástima, como muertos espirituales. ¿Por qué? Porque pensaban en las cosas de la carne y se ocupaban de las cosas de la carne. El drama es acá, nuestra mente, nuestros pensamientos. Si le doy lugar a los malos pensamientos y me ocupo de esos malos pensamientos, voy a ir a un camino de muerte, a un camino de castigo, consecuencias del pecado. ¿Entiende esto? Pero luego dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y es... Tienen paz. Yo quiero ser igual que vos. ¿Y cómo es que quieres ser igual? Esa paz, esa tranquilidad que vos tenés. Cuando vos te ocupes del espíritu vas a tener paz. Pero si no te ocupas, hermano querido, si nosotros vivimos en nuestra mente pensando las cosas de Dios, vamos a tener el camino de paz. Pero si vivimos pensando en las cosas viejas de nuestro pasado, nos vamos a hacer las mismas obras que hacíamos antes. Y esas nos van a traer las consecuencias que nosotros hemos sufrido antes. ¿Entiende esto? ¿Lo entiende? Pero la tercera cosa, por cuanto los designios de la carne ¿son qué? Lo que queremos hacer, nuestra conducta con la carne, nos hace enemigos de Dios. Nos hace enemigos de Dios. Padre, bendícenos, qué sé yo, gracias Señor, pero ayúdame, sácame de este problema. Y oramos cuando estamos pasando una tremenda necesidad, pero estamos viviendo una vida cochina, que no honra a Dios. Porque nuestra mente se ha ocupado de las cosas viejas que nos llevan al pecado. Y la vida vieja es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Cómo se va a sujetar si qué es lo que hemos vivido? Desastre, hemos sufrido. Ni tampoco puede, porque por sí mismo el ser humano no puede hacer si no es lo que Dios le ayuda a hacer. Amén. En tercer lugar, seguíamos, pasamos a la otra y cerramos con este punto. Y los que viven según la carne, así que no te gastes orando ni viniendo a la iglesia y queriendo y rogando que Dios te bendiga, y vos sabés que estás haciendo cosas de tu vieja vida. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y vuelve al Señor. Y volvés al Señor. Tenemos que volver a la cruz, pedir perdón, y entonces sí, Dios va a escuchar nuestras oraciones cuando estemos limpios de todo pecado. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8:26. Mire, el Espíritu Santo hace infinidades de tareas. Yo he tenido que seleccionar algunas nada más, pero hace infinidades. Y de igual manera, dice el apóstol, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Se pone de mi lado y me defiende. Intercede por nosotros con gemidos indecibles en la presencia de Dios. Versículo que sigue. Mas
el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede, me defiende. Amén. Muy bien. La última parte que voy a tratar, la lucha del Espíritu contra la carne. Gálatas 5:16. ¿Hay lucha? Sí hay lucha. Mientras usted viva en esta tierra, vamos a luchar contra las cosas que el diablo quiere que vos hagas. Hacerte vivir tu vieja vida y volver a los fracasos, a la tristeza, a tu sufrimiento, a las consecuencias de tus crisis. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El verso que sigue, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu. Están opuestos totalmente. O hago lo que estoy pensando o hago lo que el Espíritu me guía. Pero las dos cosas no las puedo hacer porque están en contra. Y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que, sino lo que es la voluntad de Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Para que hagamos lo que es la voluntad de Dios. Versículo 17, ya lo leímos. Y el apóstol escribe en Romanos capítulo 12, ese no está en tu lista. Romanos capítulo 12. Mi pierna. Se me acalambra la pierna. Escuche esto, que es muy importante. Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, Pablo les escribe a los romanos. Les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo. ¿Qué era el cuerpo? El templo del Espíritu Santo. Presenten ese templo del Espíritu Santo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto racional. Hermano, les ruego que presenten sus cuerpos para servir a Dios. Ese es el culto racional. Y ahora escuche esto, el segundo versículo que sigue. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que usted pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Hermano, no se conformen a este siglo. Y cuando habla del siglo, acá lo he explicado un montón de veces, y algunos me van a decir, otra vez va a decirlo. Sí, voy a decir lo mismo. No os conforméis a este siglo. Cuando dice de siglo, no está hablando del siglo XVIII, del siglo XIX. No. Se refiere, no se conformen a este sistema de vida. Y cuando habla de conformar, la palabra conformar viene de dos palabras. Igual forma. Conformar. Igual forma. No vivan igual forma con lo que propone este sistema del mundo. No vivan igual forma. Nuestra forma ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora vive Cristo en mí. Él está en mí. Yo no puedo seguir viviendo con mi vieja naturaleza de pecado. No viva como vivía antes. No se conforme. No siga la igual forma que tiene el sistema del mundo. Por ejemplo, usted sabe cómo hablan en la calle, ¿no?
pasaban 2, 3 chicas, iban hablando en voz alta, y yo venía cerca casi de ella. Che, boluda. Y yo le digo, ¿es el apellido de ella? Ese no es el vocabulario de un hijo de Dios. Ese es el vocabulario del diablo. Yo no puedo usar ese viejo vocabulario que tenía antes. Dios cambió mi lengua. Dios cambió mi manera de pensar. ¿Qué más tiene este siglo, este sistema del mundo? Y tiene cosas raras. Ni qué hablar de lo que es la pelea del género que quieren implantar. No hablemos de eso porque eso ya han perdido todo el control. Pero sí le voy a hablar de otras cosas. Cuando veníamos a la iglesia y éramos jóvenes, las chicas particularmente, y los muchachos éramos más natural, pero mirones. ¿Viste lo que pasó allá? Sí, tiene la falda aquí, era la minifalda, aquí. ¡Qué escándalo! Mirá esa minifalda. ¿Sabe qué hizo el diablo? Ajustó las tuercas de su maldad. Ya la minifalda no le llama la atención a nadie. ¿Y qué vamos a hacer? Probemos con otra. Y ahí va una. Pasó esa que viene con una ropa ajustada. Y una vez yo tuve que decirle a alguien aquí, le digo, ¿por qué no pensás un poquito? ¿Vos crees que con esa ropa estás agradando a Dios? Te voy a decir más. Si te das vuelta te puedo indicar dónde tenés el lunar. Querida mía, tu cuerpo es para el matrimonio, para dar gloria a tu esposo y nadie más. No tienes que exhibirlo, ni la forma, ni las líneas, ni nada. No tienes que mostrarte. Tú eres un templo y ahí vive Él. ¿Cómo puede vivir el Espíritu Santo en nosotros cuando yo tengo el modelo que el diablo propone? Yo sé que después de esto me van a protestar un montón. Ay, empezó a hablar mal. No, hermana, que no sea yo el que la convenza, que sea el Espíritu de Dios. Que Él trate con usted y le haga ver qué es lo que tiene que usar. Y no, como decía la Andricina, se le cayó el cerco a la blusa. Y la moda era... Algunas vienen ya rozando el pupo. No se conforme, hermano, no igual forma con la gente del mundo. No es, usted es un templo, usted es una hija de Dios. Y el que te ama y el que pagó por tu vida en la cruz del Calvario dice, no de la misma forma que la gente del mundo. Que tu vocabulario sea distinto, que tu proceder sea distinto. No andes haciendo cosas que deshonran a Dios. Es tu cuerpo donde vive el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y Pablo le dice, volvé de nuevo Romano, no igual forma, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Conformar, transformar y comprobar. Si usted se transforma, ¿qué quiere decir transforma? Cambiar la forma. Antes era igual forma. Ahora soy un hijo de Dios. Cambio la forma. Voy a empezar a vivir como a Dios le agrada. Y si empiezo a vivir como a Dios le agrada, viene la tercera parte, comprobar.
¿Y qué es lo que va a comprobar? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vas a ver cómo Dios te bendice. Y vas a ver cómo Dios te bendice. Dos peligros tenemos, hermano. Uno, Efesios capítulo 4, verso 30. No contristéis, no hagan poner triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabe lo que ha hecho el Espíritu Santo por usted? No solo vino a vivir, puso un sello, el sello del Espíritu, el sello que Dios ve desde el cielo. Y por causa de ese sello, yo soy un hijo de Dios y Dios me trata como un hijo. ¿Entiende eso? No contristemos, no hagamos poner triste al Espíritu Santo de Dios. Y Tesalonicenses 5:19, primera Tesalonicenses 5:19, no apaguen el Espíritu. No apague al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en muchas partes de la Biblia es fuego. El fuego de Dios que arde en nuestras vidas. No lo apague. Vivamos como Dios quiere que seamos fuegos encendidos. Y termino con esto. Miren con diligencia cómo andan. Efesios 5:15. Miren con diligencia. ¿Qué quiere decir eso? Miren con... Diga. Gracias, querida. Eso, rápido. El tiempo pasa. Miren con diligencia. Con rapidez. Miren con rapidez cómo andan. No como necios, sino como... Usted no es tonto, hermano. Dios no lo ha hecho tonto. El diablo lo quiere hacer creer a usted que es tonto y que no entiende la voluntad de Dios y lo lleva a su vieja vida. Usted no es tonto. Piense y viva como gente que piensa y que es sabia. Y por último, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino. Vaya el ejemplo que encontró el apóstol Pablo para querer hablarnos del Espíritu Santo. En el cual hay disolución. Vamos a pensar. Ayúdenme y terminamos con esto. Ayúdenme. ¿Cuál fue la última fiesta que fue? Listo, ahí nomás. ¿Se acuerda lo que tomaban? Otro traguito más. A mí tráigame un fernet con coca. Y va el fernet, allá va el fernet con coca. Y sigue, y a mí tráigame un gancia. A mí tráigame. Y seguían y meta chupa que te chupa. ¿Cómo termina cuando están borrachos? ¿Sabe la muerte que ha habido entre fiestas, entre parientes, entre amigos, que por causa del alcohol se pelearon y agarraron el cuchillo y se mataron? No se embriaguen con vino, dice, en lo cual hay disolución. Hermano, yo no estoy diciendo que usted no tome vino, yo tomo, pero yo sé usar el freno de mano. ¿Sabe cuál es el freno de mano en su auto? Cuando usted pone el freno de mano, ¿lo puede mover? Bueno, muy bien, gracias. Ni para atrás. ¿Ah? Muy bien. Eso. Buah. No pasa predicadora. No se embriaguen con vino. Si usted come un asadito, yo tomo un vasito de vino. Pero yo sé hasta dónde puedo tomar un vasito de vino.
Y si estoy manejando, menos que menos. Acaban de aprobar la ley de alcohol cero. Nada de alcohol, directamente. Ya en la provincia de Córdoba lo tenemos. Pero no es por una ley que yo tengo que aprender eso. Tengo que aprender a yo dominar el vino y no que el vino me domine a mí. ¿Está? Cuando el vino te domina a vos, has perdido todo control. ¿Verdad? Cuando el alcohol te dominó a vos, ya perdiste el control. Vos tienes que saber dominar. Y cuando vos te das cuenta, no tomo más. No, ya tomé bastante. No tomo más. Sepa controlarse. Entonces, no se embriaguen con vino, porque en el vino hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Que usted le ha dado el control total al Espíritu Santo en su vida. Vaya cediéndole en esa relación que usted tiene continuamente con Dios, orando, leyendo la Biblia, aprendiendo, vaya cediéndole al Espíritu Santo el control de su vida. El control de su vida. Entonces será tremendamente bendecido. Y la paz de Dios guardará sus corazones. Amén. Nos ponemos de pie. Ahí donde estamos, hermano, simplemente cierre sus ojos como para que usted se dé cuenta que está usted y Dios a solas. Haga de cuenta que está usted y Dios a solas. Y hable con Él. Tenga libertad, tenga confianza. Dígale lo que le pasa a usted. No puedo controlar mis nervios, mi enojo. No he sabido perdonar. Sigo viviendo con mi vieja vida. Vivo pensando en eso. No, yo a esta no le perdono más. Y mientras siga pensando en eso, me va a seguir ocupando de las cosas de la carne. Y yo no voy a ser bendecido. No voy a ser bendecido. Dígale al Señor, Señor, limpia mi vida. Contrólame. Espíritu Santo, vos estás dentro de mi cuerpo. Ayúdame a cuidar este templo. Este templo yo lo quiero cuidar. No lo voy a entregar al sistema de este mundo. Voy a dedicarlo a Dios. Voy a dedicarlo para servir a Dios. Y para que otros puedan ver en mí el cambio que el Espíritu de Dios está haciendo. Gracias, Padre, por este momento. Señor, tú conoces nuestras debilidades y nuestras luchas. Pero la Biblia me dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Te pido, Señor, que fortalezca nuestra relación contigo. Que cada día podamos tener una más fluida relación. Que podamos decirte, Señor, controla tú mi vida. No me dejes caer en esa tentación. Líbrame del mal. Líbrame del sistema del diablo. No quiero honrar al diablo con mi vieja carne. Eso es lo que hacía antes. Ahora quiero honrar a Dios. Te pido, Señor, limpia mi vida. Límpiame. Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Señor. Tú que conoces cada uno de los que estamos aquí, habla con cada uno, Señor.
Revélate, enséñanos, háblanos. Queremos aprender cada vez más de ti. Queremos ser llenos de ti. Gracias, Espíritu Santo. Señor, te alabamos, te agradecemos, Padre, por esa promesa maravillosa que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Y queremos honrarte a ti con este templo del Espíritu. La gloria sea para ti. La honra, la alabanza, el honor, la adoración, todo sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.